Es un placer para mí presentarles a dos poetas, narradores, críticos, personas obsesionadas con la escritura y la lectura, que han viajado desde Cleveland, Ohio y desde Ciudad de México para presentar esta antología que es 12 en punto, poesía chilena reciente, una antología que fue editada en celebración de Chile como país invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que fue antologada directamente a mi lado, Daniel Saldaña, y que incluye a 12 poetas chilenos, el mayor de los cuales es Cristian Gómez, que está en la esquina extrema izquierda, y el menor de los cuales soy yo, compañero de ustedes en la maestría. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Daniel, que va a comentar un poco los criterios en torno a los cuales hizo la selección, compartirle algo del prólogo, y también Cristian ha hecho muchas muestras de poesía chilena y latinoamericana, por lo tanto, luego de su lectura también les comentará un poco sobre la misma materia. Se los llamo a que con toda confianza conversemos abiertamente sobre este tema y otros en torno a los amplios quehaceres poéticos. Así que Daniel Saldaña, París. Las biografías de ambos están en los correos que han recibido, no viene mucho al caso, solo decirles que son tipos muy serios y bienvenidos a este evento. Pues gracias, muchas gracias por la invitación y por darle lugar a una muestra que es un poco rara. Creo que no es lo usual. Generalmente las antologías se hacen al interior de un país, se seleccionan pues entre sí quizás los poetas de una misma nacionalidad, y esta es un poco otra idea y por lo tanto como digo, es una antología rara, me parece. Para empezar, se distribuye en México, sobre todo. La editó la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la idea fue, cuento un poco la anécdota detrás, quizás, solo para dar contexto. Cada año la Feria del Libro de Guadalajara tiene un país invitado y la UNAM quiere, pues, digamos, apoyar la presencia del país en la FIL de Guadalajara con algún libro pertinente para revisar la literatura viva de esos países, ¿no? En cada ocasión. En 2012 fue Chile, y se hizo por un lado una antología de cuento chileno, y me encargaron a mí que hiciera una antología de la poesía chilena, pensando menos en que le hiciera un académico o un estudioso del tema, y más en que le hiciera un poeta de la misma generación y desde México, cómo leemos los poetas de una misma generación en nuestros pares en otros países, y cómo esos intercambios se han ido fortaleciendo, yo creo que mucho en los últimos años, también gracias al internet y gracias pues a una mayor apertura de cada una de las tradiciones a lo que está sucediendo en el resto del continente. Y bueno, además creo que yo tenía la ventaja de conocer, si no mucho, sí de forma muy entusiasta, la poesía de Chile más o menos reciente. Estuve en Chile una vez y bueno, compartí lectura con varios poetas allá, y desde entonces me mantuve en contacto con algunos de ellos, curiosamente no con Cristian ni con Enrique, pero bueno, siempre traté como de mantener esos vínculos con una tradición que para mí ha sido muy importante en mi desarrollo personal como poeta. Digamos, me nutrió mucho en algún momento formativo, y me siento muy vinculado, quizás afectivamente incluso, con la poesía chilena más o menos reciente. Fue muy difícil uno aceptar y después pensar en cómo hacer la antología. Me parecía un poco, no sé, resbaladizo. Yo que no conozco los tejemanejes de las sutilezas de los entramados, los pleitos, las rencillas, las diferentes corrientes estéticas de Chile, acercarme a esa literatura, quizás una forma como más extranjera, y seleccionar en base a un criterio personal que me parecía también injusto, ¿no? O sea, se me pide una antología personal y subjetiva, pero a la vez no quería yo que fuera absolutamente caprichosa. Me parecía que una lectura al final no es tan interesante si solo antologo las cosas con las que me identifico o que se parecen a lo que yo escribo o a lo que leo con mayor fervor, ¿no? Y quise entonces hacer
algo intermedio, digamos, que no fuera el estudio riguroso que hay detrás de un trabajo académico, quizás, que mantuviera la frescura de una lectura subjetiva, como poeta y no como estudioso, pero a la vez que diera una muestra justa y representativa de las diferentes escrituras poéticas de Chile. No sé si logré ese equilibrio, quiero creer que sí, por lo menos hay representados en la muestra poetas de muy distinto tono, de muy distinta sensibilidad, como podrán comprobar en cuanto pasemos a la lectura de poemas. Y decidí trazar, digamos, algunos ejes en torno a los cuales organizar la antología. Por un lado, me pareció que un criterio original y con el cual me sentía muy identificado era el antologar autores que en cierto sentido modificaran nuestra lectura de sus predecesores, pensando como en el texto de Borges, de Kafka y sus predecesores. Y creo que es posible hacerlo, es quizás osado, pero efectivamente creo que hay lectores, hay poetas jóvenes que transforman nuestra lectura de todo lo que hubo antes, ¿no? O quizás de algunos autores en particular, en el prólogo menciono algunos casos, que bueno, la tradición no es lo que se suele pensar como una especie de estafeta que se va pasando de una generación a otra, sino pues una especie de rompecabezas que se recompone y está en constante transformación y además se compone con polémicas, se compone con conflictos, y creo que entre esos conflictos pues está el hecho de que las nuevas generaciones modifican la lectura de lo que hubo antes a través de diálogos, de imprecaciones, de peleas con sus predecesores, ¿no? Busqué autores, por tanto, que discutieran muy activamente con el pasado poético, no solo de Chile, sino de otras tradiciones. Me pareció importante como esa atención al pasado y esa tensión con el pasado de los poetas chilenos, que además es muy evidente en la poesía chilena, sobre todo el ánimo combativo con el que se leen en cada generación, ¿no? Me parece algo que como mexicano envidio. Siento, por ejemplo, que el canon en México es mucho menos móvil, es algo más estático, más asociado como a la autoridad, incluso al poder político. Y en Chile, en cambio, hay una tendencia como de que cada nueva generación de poetas lee de forma arriesgada, distinta, incluso grosera a las generaciones previas, y eso es algo que siempre me atrajo mucho de la poesía chilena, ¿no? Y quise tomarlo de alguna manera, aunque sea tan difícil de definir, como un criterio de selección. Otros criterios de selección, pues bueno, me interesan y tiene que ver con intereses personales. Ahí sí fue como una beta más subjetiva de la antología. Me interesan los poetas que trabajan a partir de documentos no poéticos, que usan textos no poéticos como base para su trabajo poético, que los transforman, que adaptan otras narrativas y textos que vienen no solo de la narrativa, sino de lo extraliterario, textos políticos, históricos, y que buscan adaptarlos a través de la sensibilidad poética e incorporarlos a su obra y a la tradición, ¿no? Ese fue como otro es otra de las líneas que se pueden más o menos seguir en la antología, creo. En algunos autores es más evidente que en otros, pero fue uno de los criterios que tuve en cuenta al leer. Leí cuanto pude, es decir, la poesía chilena es prácticamente inabarcable, son muchísimos. En Chile, pues sí, hay poetas por todas partes, y pateas una piedra y salen 4, y se pelean, y cada uno tiene una editorial independiente, y entonces es dificilísimo, porque hay muchísimas editoriales, fanzines y toda suerte de porquerías como textuales circulando, y es muy difícil aislar voces individuales, siempre están como en discusión, y hay muchos grupillos, no sé, fue como difícil acercarme a la masa textual, pero bueno, leí todo lo que pude consiguiendo los textos desde México. No me metí, la antología abarca nacidos entre 1971 y 1982,
no quise ya antologar personas más jóvenes porque además de que era muy difícil conseguir los textos, sentí que yo creo que hay que dar como un reposo mínimo, digamos, a los autores, es decir, que los autores tienen que tener la necesidad de escribir durante un tiempo para que sean algo más abordable, que se puedan leer de una forma que valga la pena fijarlos en una antología, en vez de esperar a ver si no pasa algo, dejan de escribir, en fin. No quiero decir que eso signifique que todos los que están aquí vayan a ser siempre grandes poetas, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor pasa otra cosa, pero bueno, quise dejar como esa distancia y antologar pues textos más o menos conocidos, libros que se han comentado, que ha habido recensiones críticas, que han tenido cierta repercusión en su medio. ¿Qué más puedo decir? Bueno, en cuanto al ánimo representativo, claro, hay cosas aquí que no necesariamente responden a la tradición poética con la cual yo me identifico, ¿no? Que sería más una negación del lirismo o una cierta distancia irónica frente al lirismo, y en cambio hay acá pues poetas de raigambre más romántica, de pronto, neomalditos si se quieren, ¿no? En la conocida Novísima, con los cuales no me identifico, pero que me parecía importante incluir porque, bueno, han tenido repercusión no solo en Chile, sino sobre todo fuera de Chile, pero creo que es una parte importante y es una asimilación importante de la poesía chilena, una lectura de Zurita, sobre todo, de Maqueira, y que tiene pues presentes claros en la poesía y que me parecía importante retratar. Al mismo tiempo, mi intención era contraponer eso con otro tipo de textos que pudieran desmentir la idea de esa homogeneidad aparente de la poesía chilena. No creo que toda sea así y cada vez me doy cuenta de que lo es menos. Ya tuvieron el tino de aclararme Enrique y Cristian que todo lo contrario, que es minoritaria esta versión, que sin embargo es lo que más se conoce fuera de Chile de la poesía joven. Pues creo que básicamente esos fueron como los criterios, más las líneas que tuve en cuenta a la hora de hacer la selección. Otro tema es que buena parte de la poesía chilena reciente toma más bien el libro y no el poema como unidad básica y fundamental. Quiere decir que sacados del contexto del libro en el que fueron concebidos, los poemas pierden la intención comunicativa que tenían como parte de ese libro y como herramientas, como mecanismos textuales. Eso es un problema porque les vienen muy mal las antologías a buena parte de esos poetas. Y es el caso de algunos de los que están aquí incluidos y que, bueno, pues es un fracaso que tuve que asumir de antemano, porque yo quería que estuvieran esos poetas y alguna muestra de esa escritura, y son sin embargo escrituras que suelen aglutinarse en libros concebidos como tal y que no pueden romperse quizás de una forma tan sencilla en los poemas o aislarse o abordarse de forma individual. El caso de Héctor Hernández Montesinos pues es paradigmático, pero Claudio Gaete, en fin, Germán Carrasco, efectivamente, Pedro Montealegre, varios de los autores incluidos trabajan más a partir del libro como idea que de los poemas sueltos, ¿no? Son dos aproximaciones a la poesía muy distintas y creo que ha pesado en muchos de ellos más la versión orgánica, como de concebir el libro como la idea fundamental y casi los poemas al interior como fragmentos que entrelazados entre sí componen el sentido, digamos, la unidad básica de sentido. Pero bueno, tuve que renunciar a dar una idea de esta completud de los libros en beneficio de incluir a algunos autores que me parecía importante tener aquí. Y pues creo que eso es más o menos todo lo que tengo que decir sobre la antología. Leeré brevemente para que se tenga noticia la lista de los autores incluidos y pues espero que disfruten la lectura de poemas que nos van
a dar el autor más, el mayor autor y el más joven de los aquí incluidos. No quise decir el más viejo, perdón. A ver, el libro lo componen Germán Carrasco, Cristian Gómez Olivares, Yanko González, Gustavo Barrera, Pedro Montealegre, Gloria Dunkler, Claudio Gaete Briones, Paula Ilavaca, Héctor Hernández Montesinos, Gladys González, Cristian Anwanter, Enrique Winter, y ya está. Pues muchas gracias por venir. La selección que hizo Daniel de mis textos, lo escribí hace 11 años y el video es del año pasado. Tiene 6 versos, si no se escucha díganme y los leo, pero no sé. No sé qué suena. Soltar la cuerda. Nunca aprendimos a saltar la cuerda. Mis padres la olvidaron en el bazar de Presidente Rasulis, 2901. Al techo del lugar sigue amarrada, balanceando a mi abuelo. Los poemas que siguen en la selección de Daniel son del libro Rascacielos, y el primero de ellos es Este cassette toca su vida. Luego de 5 órdenes de arresto, mi mamá invita a mi papá a la casa, se pone linda, le cocina rico. Con 3 borgoñas y solos, mi papá me confiesa lo que eso indica, que lo ha hecho bien, que las piernas que abre se mantienen abiertas. Lo dice porque le conté el viernes, 5 años sin verla y me tomó la mano. Este cassette toca su vida, vida que rozo apenas si con el dedo rebobino. Mi papá y yo seguimos solos.
Rascacielos es un libro extenso que presenta varios monólogos, un libro en primera persona pero que trata sobre los demás. Entonces va quedando los personajes se van difuminando y va quedando la tensión entre ellos. Polaca. De un pasado dudosamente noble, como todo pasado noble, Montzelewska por padre, Wyrzykowska por madre, es huérfana de 15 años, 1939, pide pega en la industria intervenida. El patrón frisa a los 40, arrancan juntos a Viena por los rusos. Por los celos de Miller cae presa, acusada a los nazis para casarlo con su hermana. Son más de 3 los meses. La liberan los gringos, camina días a Salzburgo, y en la playa tras una alarma ve correr a su jefe. «Papa», chilla. Se casan a escondidas para que nunca la bese en la boca. Doméstica de su cuñado, duerme en la pieza de servicio, tal como en Chile, donde trajo Goethe y un par de pilchas para hacer del barquito de pesca uno con capitán y marineros. Un hijo, viuda, gatos, perros, pájaros, que huelen como ella o viceversa. No está ni ahí con ver a sus nietos, le reclama mi padre. Toco el timbre y no suena, grito y no responde. 6 perros gordos y furiosos ladran sobre la reja. Cindy Solís, californiana. Como una ardilla caminando por el tendido eléctrico, Cindy y su 1,5 metros, la canción mexicana que salta de a poquito. Despierta con calzones naranjos para el novio y no por uno, pero él se fue a Los Ángeles, quedan vacíos por llenarse. Me invita a ver la gira de una banda irlandesa que descubrió la América más negra. Uno se identifica con la música, imposible no hacerlo. Prepara quesadillas, ve que no queden pelos ni señales. Flaca y morena de ojos negros entra al laboratorio, un subterráneo para la Bastilla de sus blue jeans gringos que apenas sustentan la mexicana, la camiseta y el bretel. Tanto hueso entre los bastidores y paraguas de luz. El quiebre de los codos y las sombras enfoca las 2 cámaras. Viene un amigo para la sesión de Judas, para el telón y la escalera. Le pintará los ojos negros, con rouge le marcará el pecho. Que me pillen aquí es menos grave que en el departamento que comparte. Compongo otra canción en su memoria. Era rugosa y dura por dentro, como calzarse botas de cuero. En la repisa una culebra que parece ciudad de noche. Bajo el neón 2 perros que copulan. Es viernes. Cindy dejó sus discos viejos. En los 50 ningún novio la llamaría al celular. Lo apaga en el capítulo 12 de En el Camino. Yo supe que era ella el personaje. Trajo olor a cigarros bajo lluvia, ardilla caminando por el tendido eléctrico. Me traduce la moda primavera-verano, en castellano apenas, y toca a quienes posan en sus fotos, que luego cuelgan como adornos en el árbol de Pascua. Y el último poema antologado de Rascacielos es El Alexander. Mañana le voy a quitarle el niño. Últimas palabras del hijo pastabacero. Esto tengo que explicarlo. La pasta base en Chile, creo que en Latinoamérica se llama de distintas maneras, es el residuo más tóxico de la cocaína. No sé, la versión barata de la cocaína. Y creo que será necesario por el lenguaje del... Voy a hacer algunos símbolos que no se leen, pero que son necesarios para su entendimiento burocrático. Mañana le voy a quitarle el niño. Últimas palabras del hijo pastabacero a su madre. 1. Los pastabaceros se vuelven locos. Me ha levantado las manos 2 veces ya. 2. Hace pipas delante mío para provocarme. 3. Tira en pelotas en el patio. 4. Quiso quemar mi casa. Al crespito centro de la discusión le brillan los ojos. En ellos repite la hiedra de afuera. Imagínatelo en los cerros. Cómo reflejaría las luces naranjas de la noche. Indistinguibles las casas de las calles, de los autos. Su anemia, de su quiste, de su sífilis. Con fruición toma mamadera. Mira los pechos de quien vive con él, su aparente tía. Informa sobre ella el Servicio Nacional de Menores, Sename. Fuerte sentimiento de abandono y soledad. Con relaciones instrumentales no desarrolla vínculos profundos.
exacerba sentimientos de tristeza. Igual la tía tiene apoyo, no así la abuela, la de las 4 citas sobre pastabaceros, que mira a la ventana cada tarde, alerta para que su hijo no se aparezca. Y la muestra que seleccionó Daniel termina con 5 poemas, con 4 poemas creo, con 4 poemas de guía de despacho que fueron escritos principalmente en el año 2008. Imoto. El abuelo de Toshiko Imoto se suicidó, como el mío. Las 7 diferencias. 1. Él lo hizo por despecho, el mío por destierro. 2. La viuda de Lee es japonesa, la de Alphonse polaca. 3. La de Lee se obstinó con morir en Japón, dejándolo solo en China. La de Alphonse se quedó en Chile. 4. Las manos de Lee manejaron la espada hasta arrancarse el aliento. Alphonse dejó este asunto a la cuerda. 5. Entonces Lee manchó, y no Alphonse. 6. No hubo nadie para limpiar a Lee. Sí para Alphonse, pero no había nada que limpiar. 7. Yo quería tirarme una japo y Toshiko quería enamorarse. Esto, la caja de zapatos donde vivo, la caja de zapatos donde vive mi padre, 2 zapatos izquierdos. Cuando chica quería ser artista, veterinaria o astronauta. Yo arquitecto. Me mira y no me cree. Mi papá me llevó a la construcción algunos sábados. A mí me encantaba. Una vez le pregunté en qué consistía su trabajo. Me dijo que el arquitecto, primera vez que oía esa palabra y me sonó importante de inmediato, como archiduque, imaginaba el edificio y que la pega de él consistía en que simplemente no se cayera. Un trabajo que solo imaginaba lugares me pareció extraordinario, no así la opaca labor del padre. Los lugares imaginados se le comunicaban con dibujos, y a eso dediqué mi infancia, a dibujarle rascacielos y chozas. La pega de mi papá consiste en que no se caiga. La caja de zapatos donde vivo, la caja de zapatos donde vive mi padre, 2 zapatos izquierdos. Cuando chica quería ser artista, veterinaria o astronauta. Yo arquitecto. Me mira y no me cree. Mi papá me llevó a la construcción algunos sábados. A mí me encantaba. Una vez le pregunté en qué consistía su trabajo. Me dijo que el arquitecto, primera vez que oía esa palabra y me sonó importante de inmediato, como archiduque, imaginaba el edificio y que la pega de él consistía en que simplemente no se cayera. Un trabajo que solo imaginaba lugares me pareció extraordinario, no así la opaca labor paterna. Los lugares imaginados
se le comunicaban con dibujos, y a eso dediqué mi infancia, a dibujarle rascacielos y chozas. La pega de mi papá consiste en que no se caigan. Ese poema está pareado en el libro Guía de Despacho, en la página, en el segundo poema, el tercer poema, el que voy a leer ahora es el segundo, y están frente a frente, con la misma forma, físicamente están emparentados, utilizando el término en su sentido extenso de paternidad. Agüero. Fernando Agüero Catrilef olvida el nombre de una de sus hijas. Pescador de 75 años recuerda la ballenera, donde hay restos de piedra pulida y ladrillo. Apunta donde jaló los winches, su caldera a vapor, la casa decente para la oficina de pagos, 10 a 15 personas, 2 aguas con lindo corredor de cemento y guardabalanza para recostarse, 3 piezas, 3 baños, recuerda los conventillos, 2 aguas, 3 o 4 piezas, las letrinas sobre el mar. Queda la guía del desagüe, ve escaleras de madera hacia el jefe, donde hay hierba y arena, 25 familias crían gallinas, donde hay playa blanca, un par de edificios, carretas y camiones leñeros, donde hay montes, 100 personas en el muelle, donde hay un par y sin muelle, 3 embarcaciones de 6 a 8 metros de eslora, con 6 a 8 de calado y 15 de manga, donde hay mar. Hay mar sobre el nombre de una de sus hijas. Y este último poema, para dar paso a Cristian Gómez, se llama Circo, y creo que no lo he leído nunca en público, y me pasó algo muy raro al leerlo hoy porque me di cuenta que era una premonición de la novela que escribo, y se los digo por si a ustedes les pasara lo mismo a los que lo han leído. Circo, basta de esta metáfora que se camina hacia el futuro, como si estuviera delante y lleváramos los ojos abiertos. ¿Dónde andará el circo de travestis que nos alojó en Puerto Saavedra? ¿Dónde la trapecista machotada y rica que junto a la ropa interior guardaba novelas clásicas? ¿Dónde el que la embarazó? ¿Dónde su madre, feliz por confirmar a la mujer a los tardíos 21? El mayor de nosotros tenía 19, 5 menos que cuando se tiró un travesti, sin alojarlo. Gracias. Quiero darle las gracias a Daniel, primero que todo, por haber hecho esta antología. Segundo, por haberme incluido, claro. Por poner que soy el más viejo, aunque te arrepentiste en el último minuto. Y a Vinter por la invitación, ¿no? Y a la NYU por armar todo esto. Este poema se llama El jefe de obra por los misterios del horizonte. Recuerdo, por ejemplo, aquellas muchachas que alguna vez perseguimos hasta sus casas. Yo lo recuerdo. Hoy son esas señoras cargando con las bolsas del supermercado. Nosotros somos un caballero en bicicleta con una cortadora de pasto. Nosotros que las perseguíamos hasta sus casas, muertos de un ataque al corazón por las deudas impagas del misterio. Yo lo recuerdo si miro al horizonte. ¿Era entonces en serio? Las muchachas que perseguimos hasta sus casas, hoy tejen chalecos en una casa de reposo, cobran el Montepío en un número de cuenta que no es el nuestro, ni bañan sus espaldas con el aceite efímero de mis manos, para un sol que impertérrito nunca reparó en sus edades. Pero si vuelvo a mirar al horizonte, las veo otra vez, enemigas de lo absoluto, eternas humoristas, cuando el sol parecía brillar para siempre en la falda más hermosa y la más vieja de aquellas muchachas de antaño, casadas con un buen partido del ayer, antes de que el futuro solo fuera esto. Yo lo recuerdo, señor capataz. Hoy soy esas señoras cargando con las bolsas del supermercado cada vez que miro el horizonte.
Como la poesía no da para comer, uno tiene que dedicarse a otros oficios paralelos y muchos de los poetas emigrados de México, de Latinoamérica, de Sudamérica, terminamos de profesores en distintas universidades y bueno, un poquito de esa experiencia de este poema. Única fe. Lo único que le pediría a los encargados de los departamentos de español es que de una vez por todas comenzaran a enseñarnos español. No creo en la inmersión, no creo en lo del communicative approach, perdónenme, pero tampoco le creo a ninguno de ustedes cada vez que dicen la tema de hoy en una clase de estudiantes de posgrado, cada vez que me preguntan ¿cómo está tu marida? Y ganen esos mismos $80,000 con que podría financiar las visitas al médico de mi hija. No tengo nada en contra de ustedes, pero de una vez por todas, déjense de confundir literatura con buenas intenciones. No hay nada más insoportable que la mentira consuetudinaria de elevar la visión de los vencidos a la categoría de un clásico que les aseguraría un par de becas y muchas pasantías en esos lugares de los que tanto han aprendido, salvo su lengua. Han visitado tantas veces el mismo Santiago que me vio morir, pero literalmente no se han bañado nunca en el mismo río que nosotros. Al menos dejen de cobrarnos los impuestos que antes nos cobraron con la figura ominosa de una tradición a la que tampoco pertenecemos ni me interesa. Esos listados infinitos son la guía telefónica de la exclusión, la evidencia de que no les interesa ni en lo más mínimo la poesía dolorosa de los adolescentes, sino viene con el respaldo de una familia. Esas casas patronales de las que el patrón todavía no ha salido. Acuérdense por un momento, antes de subirse en el avión que los llevará a la próxima conferencia, de esa hambre por saber cuáles eran las verdaderas influencias de Neruda, cuál de todos los vanguardistas parisinos había sido verdaderamente amigo de Huidobro. Por eso olvídense de las justificaciones que llevan al pie del cañón y o debajo de la manga para sacar de las listas de lectura obligatoria a Virgilio Piñera, pero incluir por obligación a Borges. No vuelvan a preguntarnos con desdén de dónde salió Bolaño, ni qué ha escrito el Junot Díaz ese, porque de Borges, ni más ni menos, es de donde provienen Bolaño y tantísimos otros. No vuelvan a dejarse llevar por esas ridículas cartas de recomendación que han sido escritas en la misma serie de producción que el Ford T y las zapatillas de Michael Jordan. No sigan menospreciando las publicaciones hechas en revistas marginales de Latinoamérica, ni la tristeza de ese peer review system que solo puede convencerlos a ustedes. Los estudios culturales están tan caídos en desgracia como la agenda que los justifica. La paz seguirá dominada por Santa Cruz, mientras los mismos bolivianos no decidan lo contrario, aun cuando vuestras clases sobre Alcides Arguedas sean profundamente intrascendentes, al igual que los amantes de Sendero, refocilándose en la lectura de Arguedas, que no tenía mucho que ver ni con Sendero ni con ustedes. Borges era asquerosamente clasista, pero no por eso deberíamos dejar de leerlo, sino aprender por sobre todo a releerlo hasta el cansancio y recordarlos a ustedes con cariño, pensando en la manera en que han envejecido, tanto ustedes como su hipismo trasnochado, su acomodo resiliente desde esa academia, con la cual no pudieron cambiar el mundo ni la academia, pero tal vez nosotros, puesta la fe en nuestros huesos quebrados, en nuestros moretones, tengamos que cruzar el río cuando las cartas nuevamente estén echadas y el final ya se conozca, y aunque todos nos digan que ya no queda nada por hacer, juntemos las manos para rezar, viviendo gallardía en el combate. También en la vida de profe, también en la vida de profe a uno le tocan ciertas destinaciones que más bien parecen un exilio, voluntario e involuntario, como ciertas partes del país. La tradición y el talento individual.
Soy el ama de casa burguesa que ordena su departamento de soltero. Soy el comprador de jabón de mantequilla de cacao con vitaminas y minerales para disminuir el envejecimiento de la piel y verse nuevamente joven y lozana, el que habla con las flores mientras las riega y dobla las toallas para que no se note la humedad, el instructor de artes marciales, el profesor de literatura latinoamericana, el solitario que medita el atardecer en un cementerio junto al mar y habita en una casa absolutamente imagen, reflejándose en una casa absolutamente espejo. Como diría el bueno de Antonio, yo no inventé esta opereta latinoamericana, soy su involuntario protagonista, vestido como esas sirvientas de un drama suburbano en las que me quisiera a toda costa convertir. Sin embargo, las rayas del tigre son reales, y el hecho de que hoy me haya topado en este pueblo con alguien caminando por la calle no debiera llamarme ni a preocupación ni desvelo. Solo era alguien caminando por la calle, solo alguien pese a todo en este pueblo. Y para terminar, un poema que se llama Funámbula. Yo me he quedado mudo en la vida y han pasado los días pasaban unos tras otros como los vagones de un tren. Nadie los esperaba en la estación, nadie agitaba sus manos en el aire porque aún no se usaban las despedidas ni las bienvenidas en nuestro país, ni se daban las gracias de antemano cuando nadie necesitaba darlas. Han llegado hasta nosotros los frutos de la primavera, pero no la primavera. Tiéndete desnuda sobre la hierba como una más de las palabras. Ni siquiera las obras completas de Balzac te podrían dar una imagen verdadera de lo que fue esa Francia decimonónica, realista, monetiana. Tiéndete entonces y desayuna despreocupada del contraste de tu piel y el telón de fondo dibujado por el bosque y el traje de tus acompañantes. Comparado con aparecer en el salón oficial de los rechazados, pocos son y despreciable gloria esos palmoteos en la espalda, empuñando por si acaso algún puñal, como quien consciente de tu futuro esplendor y de ese mar que en tus cuadros tranquilo baña tus aguas, sabe ejercer el oficio de repartir con sutileza las migajas, sin que se note el oficio, la sutileza ni las migajas. No es que el fruto esté maduro, es el árbol el que está cansado. A veces llegábamos a un balneario y yo me dormía inmediatamente, pero es preciso señalar que me dormía no sin antes contemplar a una joven que se peinaba en el cuarto de enfrente, esa que después volvería a dar sus primeros pasos por esta playa de la mano de un pronombre que no es el mío, ni le pertenece al trazo breve y fragmentario con que tratábamos de copiar no la luz, sino la impresión que esa misma luz producía no en tus ojos, pero sí en cambio en tu mirada, no en tu piel. Sí, sin embargo, en tu piel contra mi piel, traje, vestimenta o atuendo, artificio o naturaleza, que se distinguen con el roce de los cuerpos sobre el mantel, sobre la tela, sobre la hierba. Otras veces llegábamos a un bosque de eucaliptos y la misma joven era quien se encargaba de poner el mantel en el suelo cubierto de hojas con olor a lluvia de verano. No obstante, tu rostro de mitológica es lo único que te mantiene a salvo. Es como para esculpir por la noche una silueta carnal pero de diosa, sutilísima pero al mismo tiempo tan romana y voluminosa como la tuya, para que después implacablemente la borre no la marea sino el oleaje, no el agua que quisiera escribir sino la espuma, y sólo así justificar la obligación de volver a trazar ese trazado durante todas y cada una de nuestras noches. Y yo no dejaba de pensar en el día menos pensado, y no dejaba de esperar el esperado día en el cual recuperaría el uso de la palabra. La tierra a la que vine no tiene primavera, y estos, sin embargo, son sus frutos. Bueno, junto con anunciarles de que
generosamente Daniel está vendiendo el libro a apenas $10, así que están todos invitados a adquirirlo bajo el precio que valdría incluso en librerías, pero el precio de autor que cuesta en México. Eso es por la gratitud que tiene de que lo hayan traído a Nueva York. Y bueno, junto con eso, aprovechar, era la intención efectivamente que el evento fuera más breve, de modo de propiciar un diálogo cuando aún quedan energía, así que cualquier duda, comentario, crítica. Igual lo grito, ya. Sí. Sí, ¿no? Sí, para Daniel, una pregunta con respecto a lo que decías de la labor de antologador al principio. Recién también salió una antología de narrativa mexicana que tú antologaste y prologaste. Yo te quiero preguntar, no exactamente cuál fue la diferencia entre hacer una antología de poesía y narrativa, porque hay evidencias obvias que realmente no importan, sino cómo te sentiste tú en relación a dos temas, al tema del compromiso y al tema de la vulnerabilidad en los dos casos. ¿El compromiso de qué tipo? El compromiso con respecto tanto a los escritores que estás antologando como tu compromiso como antologador. Pues, en términos generales, en las dos antologías me sentí incómodo por distintas razones y eso es lo que me gusta. No, digamos, no me arriesgaría a hacer una antología de algo en lo que me siento más cómodo. Me gusta como ponerme fuera de lugar en algún sentido. En este caso era abordar una poesía de otro país con la que tengo menos familiaridad y por tanto acercarme de una forma extranjera y que me ponía en tensión porque no la conozco con la misma familiaridad y en el día a día como convivo con la poesía mexicana. En el caso de la antología de narrativa, porque, bueno, que escribo narrativa, escribí una novela, no es tampoco un género en el que me sienta cómodo. Soy más lector de poesía, he escrito más sobre poesía, sobre todo, es la primera cosa que escribo sobre narrativa, es el prólogo de esa antología, y me gustaba también la tensión que generaba pues acercarme a textos que, aunque me encantaban, yo sentía como un mundo ajeno, incluso pensado más sociológicamente, no convivo, digamos, tanto con el mundo de la crítica en torno a la narrativa como sí lo hago con el mundo de la crítica en torno a la poesía. Entonces ese acercamiento también, quizás más desde una esquina del cuarto, menos frontal, me interesaba y por eso acepté. En el tema del compromiso, pues realmente no, o sea, creo que no busqué como quedar bien con nadie, no sé si eso es como a lo que te refieres. Creo que de todas formas casi nadie lee nada, entonces da exactamente igual. O sea, el chiste es pasárnosla bien y hacer cosas que sean intensas y que sean emocionantes para uno mismo. O sea, lo demás da exactamente igual. Si es emocionante para mí, quiero decir, como el tamaño de la rencilla que puede generar es completamente ridículo, y como el mundillo de los compromisos y las posibles sensibilidades heridas, pues bueno, sí existe, pero digamos, es tan reducido que no tiene demasiada importancia como más que la que uno le dé. Entonces, pues procuré guiarme más por mi gusto y por autores que me interesaban. En el caso de la narrativa, autores que se fijen más, digamos, en un trabajo acucioso con el lenguaje y no solo la parte de la trama, ¿no? Quizás por mi lectura desde la poesía le di como cierto privilegio a un tipo de textos que, aunque muy diversos entre sí, ponen cierto acento en el lenguaje, y desde ahí criticar también el mundo, ¿no? Pero con un acento en el lenguaje. Y eso, creo que, por ejemplo, nunca haría una antología de poesía mexicana actual porque, pues, no sé, a lo mejor sí tiene que ver con el compromiso, es decir, con poetas mexicanos actuales como más o menos todos los días. Entonces, pero también creo que tiene que ver con mi preferencia por sentirme incómodo en las cosas que escribo. Me gusta escribir sobre arte contemporáneo, aunque no sé tanto de eso. Me gusta acercarme a otros temas y jugar con otras posibilidades que están más lejos de mi comodidad lectora, digamos. Y bueno, mientras se les ocurre otra pregunta, voy a leer un poema de otro de la antología, para que haya también pues
de alguna otra voz, en este caso de una poeta, y meter pues la voz femenina que está presente en la antología y que sería importante, creo, pues aunque sea asomarse, ¿no? Es un poema de Paula y la Vaca, que es una poeta que a mí me gusta mucho, de su libro La ciudad Lucía. Curiosamente, Paula también juega con videos y con música, de la forma que lo hace Enrique. Tiene allí incluso un disco. El libro, si mal no recuerdo, venía con un disco así bastante como dark. No tiene título, es de La ciudad Lucía. Estaba esperando este día y no quería que llegara. Lucía dijo: todos creen que lo quiero para acostarme con él, para nada más. Ella dice: y si yo encierro esta voz en una caja negra, muy negra. Ella balbucea, reza, y yo digo, repito oraciones. Abrir la mano de la llaga, palpar su pecho, entrar y contraer su corazón. Resulta que su corazón se iba por Santiago, su corazón de carey y leche, su corazón. Él decía, gritos, arruínalo todo, todo lo arruinas. Estaba esperando este día, era tan posible que llegara, y por Santiago se iba, una mancha blanca invadiendo avenidas, una mancha resbalosa, granulada, insípida. Todos los caninos conducen a ti. Ella dice con la boca llena: todos los caninos ladran para ti, los canes de mi ojo derecho y su llaga, todos los caninos ladran para ti. Ella dijo caer en cuenta de su corazón, caer en cuentas de carey enterradas a mi cuello. Él dice enterradas a su cuello, él dice: mi cuerpo se persigue en la gargantilla de carey de su cuello, mi cuerpo y nosotros, la consigna. Su cuerpo de cuentas de carey y leche, hecho redondela, giro, alusión. Él dijo, ella dijo, si estira la mano se come mi corazón, mi pobre corazón, si estira hacia el tronco puede coser. Lucía dice tragándoselo todo, seré tu muñeca en la noche de la ciudad. Sí, la ciudad de avenidas lechosas, seré su muñeca si escribo, seré su muñeca, solo por saber si logro encontrar su corazón. Mi pobre corazón, su corazón de carey y leche. Paula y la Vaca. Bravo, aunque no esté. Además que tiene ninguna duda, por ejemplo. Yo aprovecho, güey, que para los dos poetas antologados, sería un poco como la otra perspectiva, ya que por voluntad de Daniel ustedes están formando parte de un grupo de poetas. Al ver sus textos ahí, ¿se reconocen dentro de ese grupo? ¿Hay algo que los haga verse a sí mismos afines a los otros o están en tensión con los otros poemas? ¿Cómo se sienten un poco dentro de la antología? Personalmente creo que no hay grandes diferencias entre muchos de estos poetas. Creo que cuando se termina la generación del 80 en Chile, Harris, Zurita, los nombres más conocidos de esa generación, Labrito, Rosario Muñoz, bla bla bla, de ahí en más se habla como de tres generaciones que en el fondo yo creo que son una. Y esto lo dice la Patti Espinosa, que es una crítica más o menos importante en Chile, y yo también estoy de acuerdo en ese punto. Desde el lote de Parrita, la Malurriola, etcétera, pasando por la gente que se nos llama como de los 90, y después la gente que hoy en día tiene alrededor de 30 años, 32, etcétera. Vinter. Yo no veo, aun cuando hay discursos que a mí me interesan mucho, no veo grandes discontinuidades, ¿no? Desde el 90, por englobarlo de alguna manera, entre el 90 y el 2010. Y creo que, aunque no se recogen autores, yo soy el más viejo, como dice Daniel, básicamente es una misma generación. Bueno, el mundillo literario no necesito describirlo, las rencillas más o menos bajas, egos hipertrofiados, bla bla bla. Más allá de eso, escrituralmente
No creo que hayan grandes distancias. No creo. Bueno, ya se la hora, así que... Bueno, voy a ser breve porque me parece más interesante que Daniel le lleve la contra, creo que se escuchó, dijo que se le iba a llevar. Creo que la pregunta va en dos planos, ¿no? Uno, más bien de la panorámica general, que es parte de lo que respondió Cristian, y otro, la representatividad de la antología de esa panorámica general. Y... sí, porque creo que también la pregunta incluye eso, porque esa es la representatividad en que uno ve si uno es parte o no es parte, o sea, en la película grande, por supuesto que lo somos, ¿no? Como no son chilenos, la gran mayoría de los que están acá creo que se requieren un par de explicaciones un poco mayores. Los grandes poetas que ustedes conocen, obviamente Neruda, Huidobro, Mistral, los de la primera mitad del siglo XX en Chile, fueron influyentes en las generaciones posteriores, pero cada vez menos, y se podría hacer un quiebre bastante grueso en la poesía actual entre la influencia muy fuerte, principalmente de Enrique Lin, que es un poeta de la generación del 50, que es un poeta más bien que si bien trabaja ciertos registros metafísicos y se mete en la preocupación por el lenguaje mismo en términos teóricos y sonoros, también tiene un cierto lirismo dentro de esa propuesta. Es más bien, por decirlo, es un hijo de Nicanor Parra, por decirlo de alguna manera, con esto de nivel de calle, con una escritura como lo que escucharon, todo lo que escucharon esta noche, ¿no? Como un poco a escala humana, que es algo bastante generalizado en la poesía chilena. Y también creo que es bastante fuerte justamente en la poesía que señalaba como de exportación de Chile, el influjo de Zurita, que es bastante menor en edad que Lin. Lin es del año 29, Zurita del año 50, si no me equivoco. Y entre esos dos registros más o menos se mueve bastante la poesía actual. Creo que sí hay ciertos matices importantes en eso. Básicamente le estoy hablando de una poesía civil y de una poesía más sacerdotal o más de los elementos, ¿no? Una más nerudiana y otra más parriana tal vez. Ahora, dentro de eso, creo que el gran mérito de la antología, y lo que me hizo proponerlo como evento, es que Chile, a diferencia de otras tradiciones como la mexicana, o incluso la argentina o la colombiana, no es una tradición de antologías. Nosotros no tenemos una antología abarcadora de registros medianamente distintos. Por más de 10 años no había salido una. Y las que han salido es muy evidente la agenda a la que responden y quién está detrás y cuáles son los objetivos no literarios que están detrás de ellos. Entonces, particularmente con esta, si bien difiero, obviamente, en algunos de los incluidos, creo también que faltan otros que son de mi interés, creo que cumple, a lo menos tiene, mientras los voy diciendo voy a ver cuáles son los mayores méritos, pero el primero, sin duda, es el punto de corte. Yo comparto de que desde la llamada generación del 87, que es la posterior a la dictadura, hasta hoy, yo comparto el criterio de Cristian que es solo una. Pero ¿qué sucede? Que yo sí veo un quiebre interno en los que nacieron en el 71, Cristian incluido, Yanko González y Germán Carrasco, que son tres poetas que me parecen de nivel latinoamericano de primerísimo nivel. Y resulta que ellos me parece que hacen un quiebre en términos de preocupación por el lenguaje, de preocupación estética, de preocupación por la imagen, que lo inmediatamente anterior no tenía. Y creo, bueno, eso es un primer mérito. Y segundo, creo que incluir ciertos poetas que me parecen bastante más afines a lo que se escribe hoy en México, por ejemplo, y que en Chile no tienen cabida. Pienso en Claudio Baete, en Pedro Montalegre, en Gustavo Barrera, que es más o menos el nodo entre los mayores y los menores de esta colección. Y entre los menores, justamente, era difícil entre 4 y 5 nombres poder abrir todas las posibilidades de lo que se está escribiendo hoy. Y creo que eso se logra, o sea, difieren los nombres, pero creo que sí se logra el espectro. Eso respecto a la antología. Y Daniel creo que quería contradecir a Cristian, lo cual me parece sabroso. No, en realidad era un poco el matiz que ya tú dijiste, Enrique, que es, o sea, pese a que efectivamente hay una continuidad clara, sí siento que a partir de de ustedes tres, de Yanko González, Germán Carrasco y Cristian, pues cambia, digamos, se empiezan a escribir libros de una solidez que no había en la generación inmediatamente anterior, o que quizás no eran tan visibles, porque no dudo que los haya, pero siento que sí hay una especie de corte ahí. Digo, antes está, pues ya lo platicamos estos días, Kurt Volk y otros autores de los
60s y del 70, pero creo que sí, con estos tres autores, por lo menos para mí, una visión, pues ya lo digo, como más de lejos, sí creo que Germán Carrasco, Yanko González y Cristian marcan un corte importante, y son tres nombres que además han influido mucho a otros poetas en Latinoamérica y que hemos leído la generación, digamos, bueno, es un poco absurdo hablar de generaciones cada 10 años, pero digamos, los más jóvenes los hemos leído y los hemos absorbido y los hemos digerido. A esos tres autores me parecen fundamentales, y quizás pues es solamente un matiz, no tanto llevar la contra, pero sí creo que hay ahí una especie de cambio que medio cabalístico con los nacidos en el 71, ¿no? Y que además pasa también en México, por ejemplo, hay como cierta... Se puede ver como un espejo, hay una generación parecida en México con Julián Herbert, que también es del 71, que hubo también un cambio de sensibilidad, no creo que sea solamente que se hayan escrito mejores o peores libros, sino que hubo un cierto cambio de sensibilidad y una apertura hacia otros temas y otras construcciones en poesía. Y ya es como demasiado arriesgado decir que es algo extendido continentalmente o algo así, pero por lo menos en México creo que hay ese paralelismo, ¿no? Otra de las cosas que mencionabas al principio, uno de los criterios que tenías es el de extraer poéticas que tenían como relaciones interdisciplinares, o me parecía como que bebían de documentos no estrictamente literarios. ¿Podrías hablar un poquito más de esto? ¿Qué tipo de poéticas exploran en este sentido otras fuentes? Sí, bueno, o sea, efectivamente hay dos cosas. Uno es una vertiente pues multidisciplinar que echa mano de otros formatos y de otros recursos que por cuestiones obvias en un libro como este no pueden entrar, que es la poesía que tiene que ver con lo performático o que incluye video y que entra en relación con otras disciplinas y que se construye a partir de su relación y se sostiene a partir de su relación con otras disciplinas no textuales. Eso me hubiera encantado incluirlo aquí. Es imposible porque, pues bueno, no es una caja que se puedan meter objetos y discos y demás, sino una antología solamente textual. A lo que me referí más bien era a poetas que parten de documentos no poéticos, y estaba pensando por ejemplo en Gloria Dunkler. Quizás es más sencillo si leo la parte del prólogo donde más o menos menciono de pasada eso, porque si no voy a tener que inventarme otra vez todo esto. Además de estos diálogos privilegiados de ida y vuelta con una tradición a la que transforman, la inclusión de otros autores me pareció inevitable porque me sedujo la forma en que trabajan a partir de documentos no literarios para construir una ficción cuya dinámica pone en duda el límite convencional de lo que llamamos poesía. Gloria Dunkler, por ejemplo, reelabora relatos biográficos de personajes que reflejan o encarnan un momento y una postura política de la historia de Chile, y su forma de integrar esos discursos al poema, echando mano tanto del pastiche como de herramientas narrativas, disparan las resonancias del texto hacia otros géneros y otras disciplinas. Incluye, digamos, además de citas largas, poemas que están hechos con pastiche directamente de documentos sociológicos e históricos sobre la historia de Chile, y en particular sobre los nazis en Chile que se exiliaron. Eso es solamente por contar un poco. Bueno, también en Enrique Winter, por buscar afinidades, hay ciertos poemas que ficcionalizan escenas y personajes desde un yo poético mutable, menos lírico que relator, menos íntimo que atento a su relación con otros personajes. De estas estrategias me interesa la forma en que resuelven el dilema entre contar y cantar. Un poco lo que digo, bueno, el vínculo con lo ensayístico y con lo narrativo, que fue una línea que busqué mucho en la antología, ya lo dije, como por lo que a mí me interesa, escribo otros géneros y leo mucho otros géneros, y además estoy un poco cansado como de cierta poesía que reclama pureza o que se quiere solamente poema y que no se fuerza un poco a investigar los límites de eso que dice que es, ¿no? Yo tengo una
cuando hablas de los barritas, para referirte a la generación inmediatamente anterior a la tuya, obviamente ahí hay un gran sarcasmo y una evidencia de las típicas pullas que hay entre una generación y otra, que igual que en el Perú ni siquiera son de 15 en 15 años, sino cada 10 años, ¿no? Entonces quería que me hablaras un poquito de esta poesía de la década anterior a la tuya. Ahí sí, lo de Parrita en realidad no va por la puya, sino por cariño. Aun cuando con Sergio Parra y Víctor Hugo Díaz, Víctor Hugo para los amigos, tuvimos nuestras discrepancias, bla bla bla, etc. Pero peleas de bar, cosas insignificantes, intrascendentes. Pasado el tiempo, me parece que, por ejemplo, y confirmando lo que te decía antes, que hay solo una generación, creo, los libros de Víctor Hugo Díaz, los que han venido después de los primeros libros, después de la comarca de los senos caídos, bla, bla, sino que lugares de uso, falta, etc., han confirmado que la cosa iba por ahí, no por los primeros libros de ellos. ¿Y las poetas de ese periodo? Para allá iba. Cuando Daniel hablaba de que el corte lo hacía en el 71, y por ejemplo Kurt Folch, lamentablemente del 70, bueno, son cosas de las antologías nomás, ¿no? Verónica Jiménez del 64, pero siempre ha militado, comillas, en el mundo de los 90, y es una voz principalísima, ¿no? Pero inmediatamente antes de nosotros, por cuestiones etarias, está Malú Urriola, que a mí personalmente me parece una poeta muy importante dentro del panorama chileno, muy importante. Con todas las distancias del caso, pero nunca voy a dejar de decir lo importante que me parece la obra de Malú y lo mucho que la hemos leído, ¿no? Así que con la gente del grupo inmediatamente anterior, claro, al principio había malentendidos, pero creo que no pasaban de malentendidos del after hours, después de los lanzamientos de los libros, ¿me entendí? Pero desde ahí en más, no. Además con Parra y con Víctor Hugo, muy buenos amigos. No, mala onda a distancia no. Hubo sí, claro, las necesarias diferencias estéticas. Pero visto hoy en retrospectiva, insisto, creo que es todo parte de un mismo continuum. ¿Y en ese momento cuál era la diferencia? En ese momento cuando el grupo Los 90 empieza a escribir, nosotros veníamos de el agotamiento de las poéticas más comprometidas y un rechazo furibundo de eso. Y en la medida en que eso se había puesto como muy en cuestión, la poesía más panfletaria, poesía más comprometida, la poesía más comunicacional, la que era más evidente, muchos de ese grupo enfatizamos el predominio del significante, por ponerlo de alguna manera. Alguien me dirá, toda la poesía es el predominio del significante. Right. Pero este grupo especialmente ponía una preocupación principalísima en torno a cuál era el discurso que íbamos a ocupar antes y siquiera de hacer el discurso, de llegar a hacerlo. Ejemplo, y creo que el mejor ejemplo de ese grupo, Andrés Ambanter. No Cristian Ambanter, que es otra cosa, sino Andrés Ambanter, que me parece otro poeta para entender la poesía chilena indispensable. Y la poesía de Víctor Hugo, de Jesús Sepúlveda, de Malú, Parrita, era una cosa más bien vitalista, una cosa más bien local, más bien experiencial, y en esa medida como que no nos parecía que cumplía con los requisitos de la hora en ese minuto, ¿entendí? Claro, no puedo decir eso del conducto de la Malú, ¿cachai? No es una teoría que aplique por completo,
Pero creo que sí que era necesario poner bajo sospecha, bajo la lupa, todos los lenguajes de ese minuto, ¿no? Eso es. Escuchando hablar ahora sobre las posibles rencillas que pueden surgir entre la gente que conforma una antología o entre quienes la conforman y quienes quedan fuera, o entre poetas de un país de Latinoamérica y otros, incluso entre géneros, ¿no? También. Creo haber entendido que el libro lo publica la UNAM, ¿no? ¿Por qué la UNAM publica un libro sobre poetas chilenos y no sobre otros? ¿O es parte de una serie? Es parte de una colección, pero el detonante es que la FIL de Guadalajara era Chile el país invitado, y la UNAM siempre saca, siempre, cada año saca algo relacionado con el país invitado en la FIL, porque bueno, pues es un evento importante y quieren tener como una presencia, algo que decir con respecto al país invitado. Es una forma de como abordar una tradición. En el caso de Chile se hizo, además de esta de poesía, una antología de cuento también chileno. Dentro de la misma colección y por el mismo motivo ya se había hecho antes de la UNAM, cuando Perú fue el país invitado. Julio Trujillo hizo la selección de la poesía peruana de cierta generación anterior a la suya, y ahora decidieron hacerlo de poesía joven. Ahora, las razones institucionales detrás siempre son un poco oscuras. Yo no tengo muy bien idea de por qué un año deciden hacerlo de poetas jóvenes, otro año de narradores y otro año de ensayistas con un pie roto. O sea, sí, siempre tienen como que definir de alguna forma de su presupuesto, y hay una parte medio incomprensible de cómo lo hacen. Sí, supongo que política. Al mismo tiempo también, o sea, la UNAM está publicando otras cosas y también ha habido antologías, una serie de antologías donde pues de poesía mexicana, que la seleccionó Luis Felipe Fabre. O sea, ha habido, no creo que haya como un afán de cerrar otros caminos u otras posibilidades solo por publicar ¿no? O este libro. Gladys. Nunca he sabido muy bien cómo se lee a Gladys González en voz alta, la verdad, pero lo voy a intentar. Así. Gladys González. Y son poemas que pertenecen a Papelitos, se llama el libro. Aquí no hay glamour, ni bares franceses para escritores, solo roticerías con cabezas de cerdo, zapatos de segunda, cajas de clavos, martillos, alambres y sierras, guerras entre carnicerías vecinas y asados pobres. Este no es el paraíso ni el anteparaíso. Una pensión en Valparaíso, una cama, una mesa y 2 sillas. Tengo a John Milton sobre la taza del baño. Estoy bebiendo lo que me queda de la tarde. He escrito cosas mientras estaba borracha que me parecen bien. Espero a mi amiga del Cerro Barón para que me recoja despacito como trozos de mercurio y me lleve a comer algo en un restaurante donde haya Wurlitzer, porque quiero escuchar esa canción de Bob Dylan todo lo que me resta de vida. Ya que me piqué. Qué bueno ese poema. Sí, buenísimo, a mí me encanta, estoy de acuerdo. Me dice que escribía en boletas y papelitos de cigarros mientras ella se iba al baño a mirarlo por la ventana. Me dice que ella es su muerte y que no quiere morir todavía porque la muerte es mujer fatal. Me dice que ella es su crisantemo y le recita haikus en el Cerro San Cristóbal mientras los animales
se vuelven histéricos con la lluvia. Él recoge las mejores cartas y las guarda en su libro de budismo, recitando mal a Girondo, mientras ella se aleja con sus senos de magnolia volando sobre la ciudad. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, un minuto antes de que vayamos a comer los quesos, los jamones, el vino, quería hacer una breve coda solo por los resultados como éticos que trae aparejados. Pensando en lo que decía Cristian de esta distinción a partir de la pregunta de Mariela, ¿no? de las generaciones, es muy interesante cómo esas rencillas duran lo que dura solo la generación, ¿no? Porque cuando La juventud de la generación. Claro, exactamente, porque cuando nosotros empezamos, nosotros digo la gente más o menos de mi edad a publicar, etcétera, a la generación del 87, voy a ir con los mismos nombrados para que no sea un name dropping que después nadie se acuerde de nada, ¿no? Pero los mismos Malú Riola o Víctor Hugo Díaz, nosotros empezamos a leerle los libros que estaban publicando en ese momento. Y los que ellos publicaban en ese momento, de comienzos del 2000, que empezaron en el libro Nada, o en el libro Bracea de Malú Riola, que empezaron en el libro Lugares de Uso de Víctor Hugo Díaz, están absolutamente pasados por la misma lectura de la gente menor que ellos, y bueno, y de afuera, etc. Entonces son libros que están llenos de búsqueda de límites, no solo teóricos, sino que también experienciales del lenguaje, y los mismos poetas así llamados del 90, que responden también a un momento histórico. Obviamente los de fines de los 80 estaban escribiendo en los momentos más álgidos de la dictadura, y los de principios de los 90 empiezan a escribir cuando empiezan a llegar libros de importación al país que no los recibían. O sea, la generación de Cristian empieza a leer Hiperión, Visor, etcétera, que eso en Chile no existía para los anteriores. Pero, ¿qué sucede? Que los de los 90, estoy hablando como alguien del 2000 puesto así, ¿no? Los de los 90 me parece muy evidente que empiezan a salir a la calle después, empiezan a escribir de manera mucho menos teórica y mucho más sucia después. Tal como los del 87 empiezan a escribir de manera mucho más preocupada del lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a punto de coda? De que es evidente que la contaminación entre generaciones hacia arriba y hacia abajo funciona muy bien. O sea, yo no tengo ninguna duda de que de todos los poetas que recuerdo que se han nombrado en esta mesa, me interesan mucho más sus libros de los últimos 10 años que los anteriores. Y eso tiene que ver con ese diálogo, y que esas dicotomías finalmente son falsas, son dicotomías que se tienen a temprana edad en razón de egos más grandes que el espacio disponible. Muchas gracias a todos y los invitamos a un vino y a conversar.